Bueno, el primer vídeo de esta segunda evaluación. Y empezamos por el tema 4 y por el apartado de comunicación. En ese apartado nos hablan de los tipos de texto y, como veis aquí, ya se ve se ve claro, perdón, que hay una doble clasificación. Una clasificación según la forma del discurso, esto que aparece aquí, ¿vale? La forma del discurso, y una clasificación según la intención del emisor. Estas dos clasificaciones, primero, hay que tenerlo muy claro, no son excluyentes, no se niegan una a la otra, es decir, no es que se es narrativo un texto o se es, yo qué sé, literario, no. O se es informativo y se es o narrativo, no. Un texto puede ser narrativo e informativo, porque la clasificación o cada una de estas dos clasificaciones atiende a aspectos distintos. Veámoslo un poco con detalle. Cuando yo clasifico según la forma del discurso, lo que estoy clasificando los textos según cómo se construyen esos textos. Yo no construyo igual un texto narrativo, este de aquí, que un texto descriptivo. Y no construyo igual un texto dialogado que un texto expositivo, ¿vale? La forma en que organizo el material lingüístico, es decir, las palabras, cómo lo voy organizando, va a ser distinta, o debería ser distinta, según el tipo de texto que voy a construir. La clasificación según la intención del emisor lo que tiene en cuenta es para qué yo construyo un texto. No es lo mismo escribir un texto para informar de algo, un texto informativo, que un texto para dar unas instrucciones, un texto prescriptivo. ¿Vale? No es lo mismo. La intención no es la misma. ¿Los mecanismos para construirlos son iguales? Puede ser que sí, puede ser que no. Es decir, ¿la forma puede ser igual en ambos casos? Puede ser que sí, puede ser que no. Vamos a ver. Yo puedo construir un texto narrativo, que es un texto que cuenta sucesos que le acontecen a un personaje en un tiempo y en un espacio, eso es un texto narrativo, y lo puedo hacer, tiene una forma concreta, ¿no? Porque tiene unos personajes, tiene un narrador, tiene un tiempo, tiene un espacio, tiene una introducción, un desenlace, y lo puedo construir ese texto para informar de algo, para contar una noticia, o lo puedo escribir con una intención meramente literaria, es decir, para que el receptor disfrute con ese texto. Es decir, que las dos clasificaciones no se excluyen, sino que son complementarias, se pueden dar y se dan al mismo tiempo. Lo que analizan, lo que clasifican son aspectos distintos del texto. Espero que esto esté claro. Es decir, repito por última vez, las dos clasificaciones no son excluyentes. Un texto puede ser narrativo y puede ser informativo o puede ser literario, ¿vale? Un texto puede ser descriptivo y puede ser igual, lo mismo, informativo, literario. Hay otros que chocan más, ¿no? Pero la forma no determina, por lo menos tajantemente, la intención. Vamos a ver primero los tipos de textos según la forma del discurso, según cómo se construyan. Y hemos visto los textos narrativos, estos de aquí, ¿vale? Y hemos visto que los textos narrativos se cuentan sucesos o acontecimientos que le acontecen, sucesos que le acontecen a unos personajes en un tiempo y en un espacio. Perfecto. Y los cuenta un narrador. Y tienen su estructura. Tienen, además de tener personajes, tienen planteamiento, nudo, desenlace. Descriptivo, explican las características de un objeto, persona, sentimiento, emoción, etcétera, lo que queramos. Vale, los textos descriptivos también tienen una forma concreta. No se describe de cualquier manera. Se sigue un orden, se empieza por un lugar, se establece una referencia, se utilizan un tipo de palabras más que otras, como ya hemos visto en clase los adjetivos y todos aquellos tipos de construcciones que sirven para adjetivar. Los dialogados, los textos dialogados, estos de aquí,
Los textos dialogados son aquellos en los que intervienen dos o más personas que llamamos interlocutores, ¿vale? Los llamamos interlocutores los que intervienen en un diálogo y que intercambian, bueno, aquí he puesto opiniones, pero en realidad podemos poner cualquier tipo de información sobre algún asunto. Puede ser informativo un texto dialogado. Pueden estar dos personas pues contándose algún tipo de información, ¿vale? Contándose algo que ha pasado o lo que sea. Vale. Expositivos, estos de aquí, explican algo. Este texto, este mismo vídeo, es un texto expositivo. Tiene, o debería tener, porque muchas veces de esto prescindimos, una estructura dada, también con su introducción, con introducir el tema que se va a explicar, con detallar sus partes y con ir, pues, o bien de lo general a lo particular, o de lo particular a lo general, va a ir en alguna dirección. Cada vez que explicamos algo, cada vez que tenemos que hacer una exposición en clase, cada vez que el profe entra por la puerta y os explica algo, son textos expositivos en cuanto a su forma. Todos los textos que leéis en los libros son expositivos. Textos argumentativos. Textos argumentativos son aquellos en los que se defienden o refutan. Refutan es negar o rechazar. Defiende aquí había puesto defienden. Voy a borrar esta. Se defiende o refuta. Bueno, estamos mal. Bueno, esto ya sé yo que os hace que se equivoque el profe, siempre mola mucho. Defienden o refutan. Defiende o refuta. El texto, bueno, lo podría haber dejado en plural. Defiende o refuta. Niegan o rechazan una idea de manera razonada, empleando argumentos. De manera razonada. ¿Qué queréis? Una PlayStation 4. Pues intentáis convencer a vuestros padres de la bondad de tener una PlayStation 4 porque os va a venir bien para en el futuro luchar contra una invasión alienígena, porque cogéis un control alucinante de los pulgares y entonces dais esta serie de argumentos, que en este caso no es muy razonada, pero proponéis una serie de argumentos como el que os va a servir para luchar contra los alienígenas en el futuro, para convencer a vuestros padres, ¿vale? Que os van a castigar todo el verano porque habéis suspendido lengua castellana y literatura. Pues intentáis negar o rechazar esa idea diciendo que el profesor de lengua, que era pues una pieza de mucho cuidado y no había Cristo que le entendiera en clase. Vale, eso es un texto argumentativo, cuando se defiende o refuta una idea de manera razonada utilizando argumentos. Vale, entonces tenemos textos en cuanto a la forma del discurso: narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos. En cuanto a la intención del emisor, que digo, no es excluyente con la clasificación anterior, es decir, que una no quita la otra. Pueden ser informativos, pues cuando el emisor lo que pretende es informar, transmitir algún tipo de información al receptor. Vale, una noticia es informativo, perdón. Te está dando una información, una guía informativa, bando del ayuntamiento que colocan, o un cartel que colocan, o cuando coloca el conserje suelo resbaladizo a la subida de las escaleras. Un texto informativo. Textos persuasivos son aquellos que pretenden convencer al receptor de que haga algo o de algo simplemente. Un texto publicitario, un anuncio, es el ejemplo máximo de los textos persuasivos que pretenden que gastemos nuestro dinero comprando PlayStation 4. Prescriptivos. El emisor establece las normas o pasos a seguir al desarrollar una conducta o al realizar una tarea determinada. Es decir, qué pasos tenemos que seguir para hacer algo, es decir, las reglas del Monopoly, o cómo nos debemos comportar en una determinada situación, el régimen de reglamento interno. Textos prescriptivos. Y el texto literario. Por último, el emisor pretende que el receptor disfrute con la lectura del texto. Bueno, esta es la primaria, ¿no? Puede haber otras más, pues nos pretende transmitir una visión del mundo, nos permite conectar con vivir otras vidas que no hemos vivido, lo que queráis. Pero vamos, esta es la primordial.
hacernos disfrutar con el texto. Entonces, en cuanto a la intención, informativos, persuasivos, prescriptivos y literarios. 5 tipos de texto en cuanto a la forma, 4 en cuanto a la intención. ¿Vale? Os dejo también en esta ocasión, y pronto dejaré de dejarlo, el esquema completo, en el aula virtual. Y entonces lo podéis descargar si queréis y echarle un vistazo. Y nada más. ¡Hala!